La parashá de esta semana se llama Tazria y Metzorah. Son dos parashá que se leen normalmente juntas. Estas parashá comprenden los capítulos desde el 12 del libro de Levítico hasta el capítulo 15 del libro de Levítico. Tazria comprende 12 y 13 y Metzorah comprende 14 y 15. Para poder comprender la definición de esta palabra en español, Tazria, vamos a leer el capítulo 12, versículo 1 y 2 del libro de Levítico. Dice así: Yahweh pasó a decirle a Moisés: dile a los israelitas, si una mujer queda embarazada, Tazria, allí se encuentra esa palabra. Cuando menciona embarazada, está diciendo Tazria en hebreo. Y esta palabra viene de la raíz sera, que significa semilla, sembrar, descendencia. Entonces lo que está diciendo ahí es cuando siembres o cuando concibas. ¿Ok? Ahora bien, sigue diciendo ese mismo versículo 2. Y da a luz un niño, será impura por 7 días. Igual que es impura los días en los que está menstruando. Al 8º día se circuncidará el prepucio del niño. Ella continuará purificándose de su sangre durante los 33 días siguientes. No debe tocar ninguna cosa santa, ni entrar en el lugar santo hasta que termine sus días de purificación. El versículo 5 de ese mismo capítulo 12 del libro de Levítico dice: si da a luz una niña, entonces será impura durante 14 días. Arriba leímos que si era niño eran 7 y ahora estamos leyendo que si es niña son 14 días. Igual que lo sería durante su menstruación. Ella continuará purificándose de su sangre durante los 66 días siguientes. Entonces, cuando es niño, son 7 más 33, lo que hace un total de 40 días para purificarse. Y cuando es niña, son 7 más 66, lo que hace un total de 80 días para purificarse. Eso es lo que está diciendo este capítulo 12. Este capítulo 12 es bien corto y habla solamente de eso. Pero utiliza estas dos palabras, que es puro e impuro. Si nosotros leemos en la modernidad y en nuestra mente moderna este capítulo, entendiendo estas palabras como lo entendemos ahora, en el presente, diríamos algo como: si una mujer da a luz, está en pecado, está sucia, porque Dios la llama impura. ¿Por qué razón tiene que guardar todo ese tiempo? Y dice que no se debe acercar a las cosas santas, porque es pura o impura. Por eso les digo, para nosotros ese significado o esa palabra puro e impuro tiene una definición muy diferente a la palabra original, la que se utilizó en hebreo. Y esa es la importancia de entender desde su contexto original. No es una cuestión de hablar otro idioma. Tampoco es una cuestión de si hablamos ese idioma pudiéramos ser más salvos. No, es solamente tratar de entender qué es lo que Dios está diciendo en su palabra y tratar de entender estas leyes que para nuestra modernidad y para nuestro idioma es un poco diferente. Y si no la entendemos desde su contexto original, podría parecer que lo que está diciendo es algo cruel. Y podríamos tergiversar esa información por la ignorancia en cuanto a su contexto original. Esa es la única razón por la que me gusta estudiar desde su concepto, desde su raíz hebrea. Porque en esa raíz hebrea tenemos un contexto muy rico y que nos amplía el conocimiento y nos hace entender de mejor forma lo que está diciendo esta ley o estas leyes.
siempre lo he dicho, la Torá es para seres humanos. Las leyes que están escritas en la Biblia es para seres humanos. Los seres humanos dan a luz, los seres humanos se mueren, los seres humanos se equivocan, los seres humanos hacen cosas humanas. Por tanto, no puede Dios crear una ley para personas que son perfectas, porque no lo somos. Dios está creando una ley para personas que sienten, que sangran, como en el caso de la mujer cuando da a luz, personas que tienen enfermedades, para eso se está creando esta ley. Entonces no podemos esperar que simplemente en nuestro contexto moderno tratar de entender esto, porque si lo entendemos desde nuestro contexto moderno, parece que no dice lo que realmente dice. Entonces es importante resaltar que esta palabra puro y esta palabra impuro en el hebreo es muy diferente a la definición que tenemos nosotros en la modernidad. La palabra puro significa en el hebreo es taor. Y su significado, la definición de esta palabra, no es abstracta como en la definición del griego o el español que nosotros usamos. Esta palabra puro para nosotros es como algo limpio, pero en el hebreo no es así, ¿ok? En el hebreo es una acción, porque las palabras en hebreo no son conceptos abstractos, sino acciones. Esta palabra en hebreo es estar apto, estar capacitado, tener la condición correcta. Eso es estar puro. Y el impuro entonces sería todo lo contrario, ¿no? En hebreo es tamé. Esta palabra es un estado de restricción ritual. Tiene algo específico. Impuro no es sucio, no es pecador. Es alguien que está restringido a lo ritual. Incluso dice no apto para acercarse a lo sagrado. Cuando lo leímos aquí decía que no debe tocar ninguna cosa santa. Eso lo dice el versículo 12. No debe tocar ninguna cosa santa ni entrar en el lugar santo hasta que termine sus días de purificación. Se dan cuenta que cuando lo llevamos a su raíz, a su contexto original, encaja totalmente en lo que está queriendo decir. Porque en ningún momento está diciendo que esta persona está sucia, está contaminada y está en pecado. Solamente está diciendo que como está impuro, es decir, no está apto, no está en la condición para acercarse a lo santo y a lo sagrado o para ofrecer sacrificios rituales. No está apto para eso. ¿Ok? Eso es puro y esto es impuro. Estar apto para hacer el servicio sagrado o no estar apto para hacer servicio sagrado. Esto va muy lejos de lo que podríamos haber leído si no hubiéramos tenido el contexto original en hebreo. Ahora bien, ¿por qué razón si la mujer dio a luz no está apta para ese servicio sagrado? ¿Por qué razón? ¿Por qué será esa razón? Investigando un poco acerca de el tiempo, de los tiempos, de la vida, de cómo se rige nuestra vida a través de los tiempos y las etapas en las que las mujeres y los hombres vivimos nuestra vida, me di cuenta que aquí había un tiempo. Si era niño, eran 7 días más 33 que son 40, y si era niña, era el doble. Entonces, esto es como un tiempo de transición o un tiempo de descanso que debía tener la mamá. Fíjense bien, si esta mamá que quedó embarazada ahora dio a luz, está pasando por un periodo de transición. Su vida cambió para siempre. Ya no es la misma persona. Todas las personas que hemos dado a luz sabemos eso y entendemos eso, porque cuando dimos a luz a nuestros hijos, a nuestros bebés, tuvimos que tener un tiempo
para poder recuperarnos físicamente de lo que habíamos hecho, de lo que nos había sucedido, que era dar a luz. Porque cuando das a luz, esa actividad física es súper agotadora y necesitas recuperarte de eso. Tu cuerpo ni siquiera queda igual. Necesitas recuperarte físicamente. Pero también debe haber una conexión con el bebé. Lo que estaba dentro de ti, que no lo podías ni siquiera ver, aunque sí lo sentías, ahora está fuera. Ahora lo puedes ver, ahora lo puedes apreciar. Ese momento, esa conexión debe existir y para eso se necesita tiempo. Pero también esta mamá, ahora su vida cambió para siempre y necesita adaptarse a su nueva vida. Este proceso de adaptación también toma tiempo. Entonces, cuando la Torá, cuando la ley habla de este tipo de cosas, no se está refiriendo a algo malo que hizo la persona. Se está refiriendo a un tiempo de transición. Esta persona está viviendo otra etapa de su vida y esa etapa necesita tener un tiempo aislado. No está apto para hacer cosas que tengan que ver con lo sagrado, con los rituales. En este caso, que tenían que ver con el templo o con el Mizcán. ¿Ok? En este caso, Dios está poniendo reglas de que, ok, esta mamá dio a luz, ahorita no está preparada. Necesita tener un tiempo de transición para adaptarse a su nueva vida. Ahorita no quiero que haga nada que tenga que ver con las cosas rituales. Eso es lo que está diciendo la Torá, eso es lo que está diciendo la ley aquí. Para Dios es muy importante el tiempo y de verdad, mientras más leo, más confirmo que es así. No solamente es importante para Dios el tiempo, es importante que nosotros lo entendamos y siempre lo deja muy claro, que entendamos en qué etapa de nuestra vida estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento de nuestras vidas? Es muy importante para Dios que lo entendamos. Vamos a leer Eclesiastés, que seguramente se lo saben de memoria. Yo sé que sí. Si los que me están viendo en este momento son cristianos o leen la Biblia o son católicos, alguna religión donde leas la Biblia, te sabes seguramente este capítulo y estos son 9 versículos, son 8 versículos de Eclesiastés. Los voy a leer. Dice así: para todo hay un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que se plantó. Plantar, cera, semilla. ¿Ok? La parashá que estamos leyendo hoy. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para amontonar piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para privarse de los abrazos. Un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Muchas veces que leemos estos versículos de este libro de Eclesiastés, por no conocer el contexto y por leerlo desde nuestra modernidad, lo sacamos totalmente de contexto. Decimos cosas como: puedo hacer todas las cosas porque en la Biblia dice que para todo hay tiempo. Es decir, el día me va a alcanzar. Puedo hacer todo lo que tengo que hacer porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero eso no es lo que está diciendo. En su contexto original no está hablando ni siquiera de horas del reloj. No está diciendo que tenemos la capacidad de hacer todas las cosas porque Dios ha dado tiempo para todo. Eso no es lo que está diciendo.
Está hablando de etapas, de periodos de tiempo de nuestras vidas. Y vuelvo a decir, para Dios es importante que lo entendamos, porque lo deja claro. En muchas partes de la Biblia está hablando del tiempo y está diciendo, quiero que entiendas en qué temporada estás, porque conforme tú entiendes en qué temporada estás, entonces cumplirás el propósito de esa temporada. Eclesiastés, que está hablando de todos esos tiempos, qué tiempo para amar, qué tiempo para odiar, qué tiempo para guerra, qué tiempo para paz, está diciendo, hay un ciclo, la vida se vive por ciclos, hay un periodo, hay una etapa. Tienes una etapa para reír, tienes una etapa para llorar, tienes una etapa para plantar, tienes una etapa para edificar, tienes una etapa, todo. Así se vive la vida, por etapas. Eso es lo que está diciendo. Nuestra vida tiene etapas y necesitamos saber en qué etapa estamos en este momento. Esta parashá Tazria está hablando de la etapa de la mujer cuando da a luz. Y está siendo específico qué debe hacer la mujer luego que da a luz, porque entró en una etapa. Y esa etapa es importante para Dios y es importante para la mujer, y por eso da especificaciones. ¿Qué quiero que hagas y qué no quiero que hagas? No quiero que hagas las cosas sagradas. Quiero que estés purificándote. Quiero que estés preparándote para volver a continuar con las cosas sagradas, lo que tiene que ver con el Mishkan o con el templo luego más adelante. Esa es la etapa. Entonces, fíjense, es tan importante esto porque en este tiempo moderno, cuando quedamos embarazadas y nos toca dar a luz, en nuestros trabajos nos dan una licencia para poder tener un tiempo con nuestra bebé, nos dan un permiso, ¿ok? Para tener nuestro tiempo con nuestro bebé. Pero eso nos parece maravilloso, pero esa ley no surgió allí. Esa ley no es del momento. Es una ley que tiene miles de años, que tiene cientos de años. Está aquí contemplada en la Biblia. Al primero que se le ocurrió fue a Dios, porque para Dios es valioso ese tiempo. Y como siempre, no está dejando nada a la improvisación. Dios se está encargando de todas las cosas, porque hay un pueblo nuevo que está naciendo, que es Israel. Y como está naciendo este pueblo nuevo, Él está dando instrucciones exactas. Desde la comida que vimos en la parashá pasada, algo tan básico, ahora algo tan importante como cuando das a luz. Él se está encargando de darle una identidad a todo su pueblo en todos los aspectos de su vida. Y por esa razón es que la ley, la Torá, es tan importante entenderla en su contexto original y entender que más allá de algo religioso, más allá de algo cruel, está hablando Dios acerca de un nuevo pueblo con una nueva identidad que están haciendo, y Él se está encargando de no dejar nada a la improvisación, sino que todo esté calculado, que ellos sepan qué tienen que hacer en cada etapa de su vida. Entonces, Tazri habla de una semilla, que en este caso es un bebé, ¿ok? Pero es una semilla que se siembra en lo oculto, pero luego se hace manifiesto, luego lo puedes ver. Eso es Tazria, es una semilla que en este caso está en el vientre de la mamá, luego esta semilla se hace visible y luego se manifiesta en una vida. Ahora bien, esta parashá se conecta, está estrictamente ligada con la siguiente parashá, que es Metzorá. Vamos a entender esta palabra, Metzorá, en su contexto original en hebreo. Es un poco irónico porque esta palabra Metzorá, la definición nos lleva a otra palabra, porque Metzorá dice que es una persona afectada por Saraf. Saraf es como un azote, una afección, ¿ok? Entonces,
cuando tenemos ese contexto que decimos Metzora es esto, parece como eso no me dice nada. Metzora es una persona afectada por Saraf. Entonces ahora tenemos que entender qué es Saraf, qué significa esa palabra. La palabra Saraf se utilizó esta palabra en griego o se tradujo al griego a través de la palabra lepra. Ok, entonces ahora tenemos una idea que es Saraf. Oh, lepra, eso tiene que ver algo con la piel, tiene que ver con una aflicción de la piel. Sí, de hecho sí tiene que ver con una aflicción de la piel, pero la palabra lepra en griego era lo más cerca que pudieron encontrar para poder traducir esta palabra en hebreo. Pero no es lepra. Esta enfermedad o esta condición, mejor dicho, esta afección de Saraf no es lepra en sí, sino que fue la única palabra que consiguieron para poder definirla, para que tuviéramos una idea, pero no es lepra en sí. Y ya vamos a entender por qué no es lepra en sí. Entonces, la palabra lepra en hebreo, en griego, es una palabra griega, significa pelar, descamar, algo que se está desprendiendo por fuera. Eso es lepra, ¿ok? Esa es la definición de lepra. Pero la palabra saraf, que es la que se utilizó para esta afección que vamos a ver ahorita, dice que es ser. Acuérdense que en el hebreo es una acción, no es algo abstracto. Ser azotado o ser marcado o ser golpeado. Eso es saraf, que es la afección que vamos a ver. Entonces, el griego describe el síntoma, está describiendo el síntoma en sí, pero el hebreo describe la razón, es decir, la raíz de la enfermedad. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender una cosa y entender la otra? Porque si la leo desde solamente la perspectiva griega y desde mi modernidad, solamente sé que es algo que sale en la piel. Pero si lo estoy leyendo desde el hebreo, me estoy dando cuenta que en realidad me está llevando a la raíz, me está dando la razón de por qué tiene esa afección en la piel. Porque está siendo azotado, está siendo marcado o está siendo golpeado. Ok, entonces, Levítico 13, vamos a leerlo del 1 al 17. Vamos a leerlo. Dice, Yahweh siguió hablando con Moisés y Aarón. Les dijo, si a un hombre le sale en la piel una inflamación, una costra o una roncha que pueda ser la enfermedad de la lepra, es decir, saraf, en la piel, tiene que llevarlo ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la infección en la piel. Si el pelo en la zona infectada se ha puesto blanco y la infección se ve más profunda que la piel, es la enfermedad de la lepra. El sacerdote la examinará y lo declarará impuro. Es decir, la persona iba con la afección en la piel, el sacerdote miraba, lo examinaba y se daba cuenta que era lepra, entonces lo declaraba impuro. El versículo 4 dice, pero si la roncha en la piel es blanca y no se ve más profunda que la piel, ni su pelo se ha puesto blanco, el sacerdote pondrá al infectado en cuarentena por 7 días. Entonces, al 7º día el sacerdote lo examinará. Si parece que la infección se ha detenido y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo pondrá en cuarentena por otros 7 días. Es decir, sucedía esto. Llegaba la persona con la afección en la piel, el sacerdote la miraba y lo declaraba en cuarentena. Le decía, vamos a apartarte por 7 días. Durante esos 7 días, eso que tenía en la piel podía cambiar. Entonces al 8º día llegaba el sacerdote, lo miraba. Si eso había crecido, ya definitivamente era lepra. Si eso no había crecido,
Entonces él dice que lo dejaba por 7 días más, ya iban 14 días para estar seguro del diagnóstico. El sacerdote lo único que estaba haciendo era diagnosticando, asegurándose que de verdad fuera lepra o no. El versículo 9 dice, si la enfermedad de la lepra se desarrolla en un hombre, entonces tiene que llevarlo ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará. Si tiene una inflamación blanca en la piel que ha puesto el pelo blanco y hay una herida abierta en la inflamación, tiene lepra crónica en la piel y el sacerdote lo declarará impuro. No tiene que ponerlo en cuarentena porque es impuro, es decir, ya no tiene que pasar los 7 días y después los otros 7 días porque ya está confirmado que tiene lepra. Entonces ya lo declara impuro. Pero si la lepra, el 12, dice, pero si la lepra se extiende por toda la piel y la enfermedad cubre a la persona de la cabeza a los pies, al menos hasta donde alcance a ver el sacerdote, escuchen bien, el sacerdote lo ha examinado y ve que la lepra ha cubierto toda su piel, entonces lo declarará puro, no impuro, sino puro al infectado. Toda ella se ha puesto blanca y él es puro. Pero en caso de que aparezca una herida abierta, él será impuro. Cuando el sacerdote vea la herida abierta, lo declarará impuro. La herida abierta es impura, es lepra. Pero si la herida abierta se pone blanca otra vez, entonces él tiene que ir ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará. Si la infección se ha puesto blanca, el sacerdote entonces declarará puro al infectado. Él es puro. Para poder entender lo que dice allí, está diciendo allí, si la persona solamente tiene un pedazo de su piel, tiene la costra, se le puede ver la piel por dentro, o sea, como una herida, a ese se le declara impuro. Si la persona tiene la lepra en todo su cuerpo, es decir, todo su cuerpo es blanco, pero no tiene ninguna herida, a ese se le declara puro. O sea, si está totalmente contaminado de lepra, es puro, pero si nada más tiene un pedacito de lepra, es impuro. Parece irónico, parece ilógico esto, pero sigamos entendiendo esto desde su contexto original para poder tener una mejor información y la revelación de lo que Dios nos quiere decir con esto, ¿ok? Antes de explicar por qué si estaba todo lleno de lepra es puro y por qué si solo tenía un pedacito de lepra es impuro, quiero hablarles un poco acerca de la medicina en Egipto. Vamos a recordar que Israel acaba de salir de Egipto. Estuvo 430 años viviendo allí. Se mezcló entre los egipcios y aprendió de su cultura egipcia. ¿Ok? En Egipto los médicos eran los sacerdotes y la medicina estaba ligada totalmente a la idolatría. ¿Ok? Cuando una persona tenía una afección en la piel, presentaba cualquier enfermedad, tenía fiebre, qué sé yo, alguna enfermedad, iba hasta donde estaba el sacerdote. El sacerdote diagnosticaba la enfermedad, pero también le daba la cura. Usaban ramas o tés o ungüentos, cualquier cosa que el sacerdote sabía que podía curarlo, ¿ok? Porque el sacerdote tenía conocimiento de la medicina. De hecho, se cree que Egipto era un país que estaba muy avanzado en la medicina, pero no conforme el sacerdote le daba lo que necesitaba para curarlo, esto no venía solo, porque además de eso había que hacer un ritual a los dioses, porque la medicina estaba ligada a la idolatría. Entonces, el sacerdote le daba el ungüento, le daba las ramas o el té que debía tomar o debía colocarse en la piel o donde sea que tuviera la aflicción,
Y además de eso venía un ritual mágico, quizás un tipo de hechicería, quizás un tipo de espiritismo, algo que tenga que ver con los dioses. Tenía que hacer algunos rezos, tenían que ofrecer algunas cosas estas personas que estaban enfermas para recibir la sanidad. Entonces, entremos en contexto. Israel está presentando lepra. Dios le está diciendo a Moisés cómo van a actuar cuando alguien tenga lepra. Y una de las cosas que Dios está dejando claro es que no van a hacer lo mismo que hacían en Egipto. Si ellos en algún momento llegaron a hacer ese tipo de rituales, quizás no, pero si en algún momento lo llegaron a hacer, pues ya no. O si en algún momento llegaron a ver a otros, a los egipcios, ver cómo sanaban a las personas, ellos ahora no, porque Dios les estaba mostrando cómo iba a ser la forma para ellos, para Israel. Acuérdense que Dios está formando una identidad nueva en el pueblo de Israel, está formando un pueblo y les está enseñando ahora lo que deben saber acerca de las enfermedades, en este caso de la lepra o del saraf, mejor dicho. Entonces, cuando leímos lo que sucedía cuando alguien manifestaba esta aflicción o este azote, el sacerdote era quien daba el diagnóstico, así como hacían en Egipto. Pero la única diferencia es que el sacerdote no tenía que hacer nada. No dice en ninguna parte que tomaban alguna rama, que hacían algún té, que se le echaba algún ungüento, que tenía que hacer tantos rezos. No dice en ninguna parte, solamente dice que el sacerdote diagnostica y coloca a la persona en aislamiento. Eso es todo lo que había que hacer. Es decir, no estaba en el sacerdote la sanidad de la persona. No tenía nada que ver el sacerdote con la sanidad de la persona, aunque tenía que diagnosticarlo y seguir ciertos pasos, pero no era el sacerdote quien sanaba a la persona como estaban acostumbrados a ver ellos en Egipto. Una vez aclarado esto, volvamos otra vez al tema. ¿Qué es el saraf? Entonces, investigando un poco acerca del saraf, porque si nosotros decimos que saraf no es lepra, entonces, ¿qué es saraf? Dice, era un azote que le permitía al sacerdote mirar lo que había dentro de la persona. ¡Wow! El saraf revelaba la condición espiritual de alguien. De hecho, ni siquiera era contagiosa. La razón del aislamiento era porque la única cura la tenía Dios mismo. Y esta persona que ha sido azotada necesitaba arrepentirse, necesitaba reflexionar para sanar. Por eso no era lepra, porque la lepra en investigaciones se sabe que es una enfermedad bacteriana. Y aunque su probabilidad de contagio es baja, sigue siendo contagiosa. En cambio, el saraf no era contagioso. El saraf era una afección en la piel que le daba al sacerdote la oportunidad de saber que dentro de la persona había una condición que debía ser sanada. Revelaba lo que estaba dentro de la persona. Eso era el saraf, pero no era contagioso porque no venía por algo de enfermedad, por algo que se contagió, que se contaminó por algo, no, venía de aquí adentro, de su corazón. Y el sacerdote, a través de mirar esa llaga afuera, sabía que esa persona necesitaba ahora reflexionar lo que estaba dentro de su corazón y sanar eso. Ahora bien, teniendo este contexto de qué es el saraf, tiene más sentido entender por qué cuando una persona estaba totalmente cubierta de lepra o de saraf, ya se le declaraba puro. Si todavía no han entrado en ese contexto, pues se los voy a explicar.
Si una persona solo tiene una pequeña llaguita y todo el resto de su piel está bien, quiere decir que no ha terminado de salir lo que está en su corazón, que no es correcto, que está dañándolo, no ha terminado de salir. Pero cuando la persona ya está toda blanca por la afección de la lepra o la afección del saraf, ya salió todo, ya se puso al descubierto lo que estaba adentro. Y solamente cuando se ponía toda blanca, entonces ya esta persona estaba en el proceso correcto para sanarse, porque ya no estaba oculto. Lo que llevaba dentro de su corazón, que era inapropiado, ya no era oculto. Ahora estaba a la luz. Entonces, por esa razón, a ese se le consideraba puro, porque ya lo que tenía dañado salió a la luz. Y cuando sale a la luz es cuando está en el proceso de sanarse. Pero mientras está oculto, todavía no se puede sanar totalmente. Ahora bien, la lepra de este tiempo, la lepra de la modernidad, es una afección bacteriana y causa daños nerviosos, debilidad muscular, lesiones en la piel, pérdida de sensibilidad y se acostumbra a tratar con antibióticos durante muchos meses. Ahora en la actualidad se le conoce como la enfermedad de Hansen. Sin embargo, el saraf llevaba una interrupción forzada del aislamiento social para reflexión de la persona. A diferencia de cómo se trata la lepra, la única forma de sanar el saraf era a través de una interrupción forzada de la vida social de la persona. Porque quien iba a sanar a esa persona era Dios, y no era a través de rituales como se hacía en Egipto, sino a través de la reflexión. Pocas personas tuvieron esta enfermedad, entre ellas Miriam, Jessie, el rey Usías. Todas hicieron algo que sacó lo que estaba dentro de su corazón. Sin embargo, no todas las personas que tenían algo malo en su corazón les dio saraf, porque si ese fuera el caso, tuviéramos un montón de ejemplos para dar. Aunque no todas las que tenían algo en su corazón les dio saraf, pues sí hubieron algunas personas que en su corazón se les vio, se les hizo visible lo que estaba mal en su corazón. Y la única razón por la que esto se hizo visible era para sanar. Veamos qué dice Lucas 8:17. Lucas 8:17. Dice: porque no hay nada escondido que no vaya a ponerse al descubierto, ni nada cuidadosamente ocultado que no vaya a conocerse y hacerse público en algún momento. Vuelvo a decir lo que dije al principio. La Torá es para humanos, para personas que se enferman, para personas que dan a luz, para personas que cometen errores, para personas que tienen algo en su corazón. La ley es para humanos. Y la ley no está buscando en ningún momento avergonzar a nadie. Nosotros ahora, leyendo esto, teniendo el contexto de lo que era esa enfermedad saraf, quiere decir que esa persona tenía algo en su corazón, se ponía al descubierto, ahora podemos verlo como wow, qué vergüenza, qué mal que pase eso. Imagino que esa persona luego estaba avergonzada. Sin embargo, la única razón por la que esto se ponía al descubierto era para sanarse. Porque así como lo está diciendo Lucas, no hay nada que esté oculto que no vaya a ser descubierto. Y ese nada no solamente está hablando de cosas malas, también está hablando de cosas buenas. Cuando hacemos cosas buenas en lo oculto, Dios se encarga de revelarlo. Pero cuando hacemos cosas malas, también se encarga de revelarlo, pero con el único propósito de sanar. Ese es el propósito de la ley, sanar. Si tengo algo en mi corazón que no está bien, Dios lo va a hacer público para que lo pueda sanar. ¿Ok? Entonces, esta
es una conexión impresionante con la primera parashá que es Tazria. ¿Por qué? Porque fíjense bien, hablábamos que Tazria es una semilla que es oculta, que es invisible, estaba dentro de la mamá, luego se manifestaba y se hacía una vida, se hacía visible. Ahora bien, asimismo también sucede en lo malo. Eso es algo bueno, pero en lo malo también pasa. Cuando tenemos algo que no está bien, también eso trae consigo algo visible. Se deja ver en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestros actos, en nuestra vida diaria y la gente se da cuenta. Pero Dios permite esto solo para sanarnos, porque ese es el propósito de Dios, no causarnos vergüenza, sino sanarnos. Esta enfermedad, Saraf, tenía un propósito maravilloso. Y aunque parece malo, no todo es malo, no todo era malo. En realidad, la parte buena de esta enfermedad Saraf es que, primero, no era mortal. Importante saberlo. Segundo, no era permanente. No sé cuánto tiempo podía estar una persona enferma de Saraf, pero no iba a estar así por siempre. Y la tercera y más importante razón del Saraf es que su propósito era totalmente pedagógico y no penal ni médico. Era totalmente para enseñar, para dar una lección, para que la persona aprendiera algo. Eso era el Saraf, que es muy diferente a la lepra de la modernidad. ¿Ok? Eso sucedía en ese tiempo. Y eso pasó para que estas personas entendieran el tiempo en el que están. Y por eso les digo que de verdad para Dios es muy importante el tiempo. Empezamos hablando de la mamá y del tiempo que tenía que apartarse. Ahora estamos hablando de una enfermedad y del tiempo que esa persona tiene que apartarse mientras tenga ese azote. ¿Por qué? Porque este azote solamente trae como propósito que aprendas algo bueno, que cambies lo malo que está dentro de ti para poder acercarte nuevamente a Dios, porque estas personas eran declaradas impuras cuando tenían Saraf y tenían que estar aislados hasta que ya saliera toda la lepra. Entonces luego se les declaraba puro. Y acuérdense que impuro solamente era alguien que no podía ofrecer servicio sagrado a Dios, es decir, no se podía acercar al tabernáculo o al templo. Eso era una persona impura. Entonces, esta enfermedad Saraf solamente les permitía reflexionar en lo que estaban haciendo mal para poder cambiar eso y ahora acercarse a Dios. Cuando entendemos este tipo de cosas, también entendemos en la etapa en la que estamos. Y esto nos permite saber que la etapa que estamos viviendo tiene un propósito y necesitamos vivir ese propósito y necesitamos aprender y necesitamos ser pacientes con ese propósito, aprender para luego salir a enseñar lo que hemos aprendido, para que luego sea manifiesto eso que estaba en lo oculto, que va a ser bueno, sea manifiesto al mundo, que el mundo vea que hemos cambiado, que somos otras personas, que vale la pena, que somos alguien que se acerca a Dios. ¿Ok? Para esto sucedía estas cosas, para esto Dios hizo estas leyes, para poder sanar a las personas, para poder mostrarle al mundo quién era Israel. Un pueblo que estaba naciendo, que era nuevo y que tenía una identidad en Dios y que a diferencia de Egipto no sanaba enfermedades a través de la idolatría, sino a través de la reflexión y a través del conocimiento de Yahweh. Eso hacía que este pueblo sea un pueblo totalmente diferente. Seamos ese pueblo diferente. Ahora bien, antes el sacerdote hacía eso para poder ayudar a estas personas. Tenía que aislarlos, tenía que diagnosticar
y estas personas tenían que estar un tiempo apartados. Ahora vamos a leer Mateo 8 y con esto terminamos esta hermosa parashá. Mateo 8, capítulo 1 hasta el 3. Versículo 1 hasta el 3. Dice, después que bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Aquí está hablando de Jesús. El que bajó de la montaña es Jesús. Dice, entonces llegó un leproso, es decir, alguien que tenía saraf, que se inclinó ante él, ante Yeshua, ante Jesús, y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Y enseguida el hombre quedó limpio de la lepra, del saraf. Jesús, Yeshua, ahora le dijo, cuidado con decírselo a nadie. Eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés mandó. Esta ofrenda que está hablando del libro de Levítico, ¿ok? Dice, para que les sirva de testimonio. Importante resaltar muchas cosas aquí que son muy valiosas y que nos van a dar un poco más de entendimiento de lo que está pasando. Entonces, ya sabemos que saraf, a diferencia de la lepra, era algo que sucedía para revelar algo que estaba dentro del corazón de la persona y que esta persona necesitaba aislarse, reflexionar para que Dios lo pudiera sanar y poder reintegrarse otra vez a la sociedad. Estamos hablando de un Israel en la época de Moisés y ahora pasamos a hablar de un Israel en la época de Jesús. Aunque es el mismo pueblo, no se comportaban de la misma forma. Israel en el tiempo de Moisés era un niño que estaba creciendo, que estaba naciendo, era un bebé que Dios estaba formando. Había hasta cierto punto una ingenuidad, una inocencia en este Israel. Sin embargo, el Israel en la época de Jesús ya era un adulto, ya era alguien que había sido formado, criado por Dios, enseñado. Ya era una persona más grande, por decirlo de alguna forma, como una metáfora, ¿ok? Entonces, Israel niño, ahora Israel adulto. ¿Cómo se comportaba este Israel? Era muy diferente a cómo se comportaba este Israel en el tiempo de Jesús. Estamos viendo que Aarón tenía que aislar a esta persona y esta persona tenía que reflexionar de su enfermedad para poder reintegrarse a la sociedad. Pero en el tiempo de Jesús estamos viendo un leproso que mira pasar a Jesús, se acerca a Jesús, lo reconoce como el Hijo de Dios y le dice, yo sé que si tú quieres puedes sanarme. Entonces, estamos viendo a una persona que está muy diferente al de la época de Moisés. Estamos viendo a una persona que parece que ha sido execrado totalmente de la sociedad. ¿Y por qué? ¿Qué me hace pensar esto? Porque dice claramente el versículo 3 del capítulo 8, dice, así que Jesús extendió la mano, lo tocó. El autor de este libro está dejando claro que hubo contacto. Pero lo que acabamos de leer de Levítico, nuestra parashá, en ninguna parte dice que no se podía tocar a la persona. ¿Y por qué entonces Mateo está dejando claro, Jesús lo tocó? Oígase bien, lo tocó. Esto nos deja saber algo que estaba pasando en ese momento. Este hombre que había sido execrado por la enfermedad que tenía, por este azote, probablemente llevaba meses, en el mejor de los casos. No sé cuántos años tuvo, pero vamos a pensar que no fueron años, que fueron meses que llevaba este azote. Probablemente todo ese tiempo nadie ni siquiera lo tocaba. Pero en la Biblia nunca dice eso. Sin embargo, como este Israel de la época de Jesús ya era adulto, ya era un Israel adulto,
el corazón de estos sacerdotes estaba corrompido. Y lo que comenzó como una ley para restaurar a una persona y reintegrarla a la sociedad, terminó siendo para ellos todo lo contrario. Ahora los leprosos o las personas que manifestaban tener saraf eran personas que se execraban de la sociedad, execrados totalmente de la sociedad. Ni siquiera los tocaban. Entonces, ¿dónde estaba la reflexión? ¿Dónde estaba el reintegrarse otra vez? ¿Dónde estaba el cambiar? Ya eso ya no estaba sucediendo. Ahora simplemente era alguien vergonzoso, alguien al cual las personas sí lo veían como alguien sucio. Porque recuerden que la palabra impuro no es pecador ni sucio, pero para ellos, para estos sacerdotes de la época de Jesús, parece que sí. Parece que así era como lo veían. ¿Ok? Entonces, cuando llega Jesús, cuando este hombre llega a Jesús, lo más maravilloso que sucedió es que lo reconoció como el único que lo podía limpiar. Eso fue hermoso. Lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Yo sé que si tú quieres, puedes sanarme. ¡Wow! Pero ¿quién le dijo eso? Si en la ley estaba escrito la forma como ellos se tenían que curar. Entonces, ¿de dónde sacó él que si Jesús quería, lo podía sanar? Porque lo reconoció como el Hijo de Dios. Lo reconoció como el sanador, el único que tenía el poder para hacerlo. Entonces ahí Jesús le dijo, quiero, sé limpio, y lo tocó. No era necesario tocarlo. Solo con decirlo ya se podía sanar. Pero ¿por qué lo tocó? Porque este pobre hombre probablemente estuvo mucho tiempo sin contacto con la sociedad, sin contacto, sin que nadie lo tocara. Entonces Jesús sintió compasión. De hecho, Marcos habla de ese versículo y dice que Jesús tuvo compasión. Entonces se podrán imaginar cómo llegó este hombre, que Jesús lo tocó y le dijo, sé limpio. Ahora, lo más importante, al final, Él le dice, lleva la ofrenda que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. ¿A quién le va a servir de testimonio? ¿A Dios? No, le iba a servir de testimonio a los sacerdotes para que ellos vean que realmente te curaste del saraf, porque hiciste lo que tenías que hacer, porque hiciste lo correcto. Ahora, ¿cómo se podía curar a alguien de saraf si no iba primero ante el sacerdote y el sacerdote lo declaraba impuro y lo aislaba y hacía todo el proceso que decía la ley que había que hacer? ¿Cómo se podía dar esa explicación? Esa es la razón por la que Jesús lo manda y le dice, lleva la ofrenda para que les sirva de testimonio, para que ellos sepan que realmente fuiste sano, para que se dejara claro que Él era el Hijo de Dios. Entonces, hoy en día, todos nosotros, todas las personas, no nos salvamos ni uno solo. Todos estamos contaminados también. Tenemos algo en nuestro corazón que necesita ser sanado. En ese tiempo teníamos que ir a Aarón, al sacerdote que estuviera, para que diagnosticara nuestra enfermedad, nos aislara y pudiéramos reflexionar. Hoy en día este hombre, este leproso, nos dejó una gran lección. Que la única persona a la que nos tenemos que acercar es a Jesús. Porque a través de Jesús, entonces podremos ser reintegrados otra vez al servicio sagrado de Dios y poder llegar a Yahweh, a Dios, al Padre. Solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Entonces, esto que sucedió nos deja claramente que aunque estemos totalmente contaminados de lo que sea que tengamos, de lo malo, del pecado que está en nuestro corazón, solamente necesitamos reconocer a Jesús como nuestro sanador, el que no solamente nos sana, sino que nos quiere sanar. Él de verdad desea sanarnos. Y en esa sanidad también hace contacto con nosotros.
porque probablemente nos execró la sociedad por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras formas diferentes de ser, por lo que sea que tengamos en nuestro corazón. La sociedad quizás nos hizo a un lado, pero Jesús es tan maravilloso que no solamente nos sana, es que también nos toca, nos da un abrazo, se acerca a nosotros, aunque estemos impuros, se acerca a nosotros. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que saber que necesitamos venir al Mesías Jesús para que nos limpie, para poder llegar a Dios, al Padre, a Yahweh, así como lo hizo este hombre leproso. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta parashá tanto como yo.